Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la clase de anatomía. Como ya les iba diciendo, hoy lo que vamos a hacer va a ser avanzar cerebro, ¿no? Quizás ahí en su carpeta verde aparece con el nombre de telencéfalo, entonces nos referimos a lo que sería el estudio del cerebro en sí. Entonces, me van a ayudar por favor para avisarme si es que pueden ver lo que les voy a proyectar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda referente a lo que estamos avanzando. Ya han visto, no sé si pudieron observar ahí en su carpeta verde, ya tenemos fecha de parciales. Entonces, como ya les iba adelantando, ¿no? Aproximadamente más o menos tenemos casi como un mes para llegar al primer parcial. Aquí, por favor, me ayudan para avisarme si están las diapositivas apareciendo en su pantalla completa, si no aparece Sí, cortada, doctora, se ve por bien. favor. Sí, Sí, se ve, doctora. todo Sí, bien, se ve bien. perfecto, chicos. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, como les iba diciendo, fíjense, en la anterior clase habíamos avanzado diencéfalo. Poco a poco hemos ido ascendiendo hasta llegar a esta estructura maravillosa como va a ser el cerebro. Si nosotros quizás recordamos de dónde viene el cerebro o prácticamente qué vesículas encefálicas secundarias son las que van a llegar a formar las estructuras que pertenecen al cerebro en sí. Fíjense, tenemos que recordar que primero tenemos el prosencéfalo, el cual se dividía en el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? En el diencéfalo, ya habíamos visto en la anterior clase, simplemente vamos a mencionar todo lo relacionado al tálamo, ¿ya? Y en el caso del telencéfalo, fíjense, vamos a estudiar lo que van a ser los núcleos grises del telencéfalo y la corteza cerebral, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Sobre todo la corteza cerebral, que es lo que la mayoría conoce en sí como el cerebro, ¿no? Fíjense, es muy importante conocer sobre la anatomía de esta estructura porque gracias a ella prácticamente podemos diferenciarnos de los animales porque es en esta estructura que podemos decir donde se van a encontrar la fuente de la creatividad, fuente de razonamiento, varias características que nos ayudan a nosotros quizás a formar los diferentes pensamientos y después a realizar diferentes acciones, ¿no? Como ya íbamos adelantando en el transcurso de todas las clases, todas las sensaciones que ustedes puedan percibir a través de sus sentidos, prácticamente van a llegar hasta acá lo que va a ser No se escucha. la corteza cerebral para después poder tener una respuesta, ¿no? Alguien por ahí le escuchaba en el micrófono, no sé si me dicen algo por ahí para que yo les vuelva a repetir. Hola, hola. Ya, Creo que dijo que no se escucha, doctora, pero yo la escucho bien. Yo también, ya, doctora. ya. Tal vez ahí siempre hay unos problemillas de conexión, ¿no? Pero de todas formas, está bien. Cualquier cosita me avisan, por favor, para ver qué podemos hacer. Ya, de todas formas, ahora ya conociendo quizás de forma general las funciones del cerebro en sí, como siempre les había ido mencionando, para el estudio de cualquier estructura anatómica, no solamente del sistema nervioso, sino de cualquier estructura, siempre tenemos que decir sus generalidades, ¿no? Entonces, primero, si hablamos de la situación del cerebro, ustedes ya saben que tenemos el famoso neurocráneo, ¿no? Que está formado quizás por los mismos huesos del cráneo. Ustedes ya han visto esto en Anatomía 1, aquellos que van a formar parte de la bóveda craneana, parte de la base craneana. Entonces, todo va a ser como una especie de una cavidad precisamente para alojar de forma especial a esta estructura bastante delicada como va a ser el cerebro. Y por otro lado, ahí complementando quizás los huesos del cráneo, también vamos a tener los huesos de la cara. No quiere decir que quizás los huesos de la cara van a estar en relación con el cerebro, ¿no? Sino que en conjunto todos estos huesos ustedes saben que permiten formar una cavidad completamente cerrada, ¿no? Entonces a eso nos referimos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la forma que tiene el cerebro, como pueden observar ustedes, tiene una forma ligeramente ovoidea, no es redondo, tiene un eje mayor que va a ser en sentido anteroposterior, como pueden observar.
¿ya? Y ya que este eje va a ser mayor en sentido anteroposterior, podemos decir que de largo aproximadamente va a medir como 17 centímetros. Fíjense, no estamos hablando de milímetros, sino de centímetros. Entonces acá vamos a tener 17 centímetros de largo. De ancho aproximadamente puede medir como 14 centímetros y de alto, que sería desde este sector hacia abajo, aproximadamente 13 centímetros, ¿no? Entonces, si comparamos todas estas medidas, damos, ¿no? O tenemos como resultado que su eje mayor va a ser anteroposterior. Si hablamos del peso, chicos, el cerebro puede medir casi 1 kilo y un poquito más. Fíjense, sí, exactamente, no estamos hablando de gramos, estamos hablando de 1 kilo y poquito más, ¿no? ¿Cuánto es ese 1 kilo y un poquito más? Son exactamente 1200 gramos, ¿ya? Lo cual ustedes ya saben, si esos gramos se transforman en kilo, entonces 1000 hacen, obviamente, ¿no? 1 kilo, por eso es que decimos 1 kilo y un poquito más, ¿ya? Pero si tienen la medida netamente en gramos, sería 1200 gramos, ¿ya? Ojo con ese detalle porque siempre he visto que hay esa pregunta para los parciales, ¿no? Donde les dicen cuánto pesa el cerebro y les van a poner ahí 1700, 1500, etcétera, etcétera. Entonces, el peso puede oscilar ahí en 1200. Incluso, el último libro, la última edición, si no me equivoco, de neuroanatomía, también maneja el término de 1400. Entonces, en un rango que esté de 1200 hasta 1400 gramos, perfecto. Ya, obviamente que este peso va a variar, o sea, ese es el peso estándar, pero puede variar ligeramente entre sujeto y sujeto e incluso con los años de vida, ¿no? A manera que nosotros vamos quizás envejeciendo, la mayoría también de nuestros órganos no es que están dejando de funcionar, pero también van a reducir algunos ligeramente de tamaño. Entonces, en este caso, el cerebro no va a ser la excepción, ¿ya? Pero ojo con este detalle. No quiere decir que mientras un cerebro sea más pesado, una persona va a ser más inteligente. Es independiente esto de las funciones del cerebro, ¿ya? Entonces, no quiere decir que el cerebro de Einstein, por ejemplo, pesaba 3 kilos. No, también pesaba 1200 gramos, ¿ya? Entonces es diferente ya los factores de inteligencia, creatividad, todo esto que no tiene nada que ver con el peso del cerebro, ¿ya? Ahora seguimos por acá. Si hablamos de sus características generales, así, tal cual nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, si digamos lo hemos sacado ahí de su cavidad craneana y lo tenemos ahí el cerebro completito, nosotros vamos a poder observar toda esta superficie que vendría a llamarse como tipo cara superior del cerebro, ya ahí tal cual lo estamos viendo en esta imagen. Y fíjense, hay quizás aquí como una especie de partidura, si ustedes quieren llamarlo, ¿no? Que en este caso, esas partiduras o esos cortes que tiene naturalmente el cerebro, no es que alguien lo haya partido acá con exactitud a la mitad, todos tenemos esa partición ahí, lo cual se va a llamar como tipo cisura. ¿Ya? Cisura es como si fueran esos cortes que nosotros estamos viendo ahí aparecer. En este caso, esta cisura que ustedes están viendo bien profunda se va a llamar la famosa cisura interhemisférica. ¿Ya? ¿Por qué se va a llamar así? Porque gracias a esa cisura interhemisférica podemos partir al cerebro en dos mitades, como pueden observar acá, ¿no? Una mitad derecha, que vendría a llamarse el hemisferio cerebral derecho, y la otra mitad izquierda, que vendría a llamarse el hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Entonces repetimos así, tal cual ustedes lo ven todo completo el cerebro, vemos acá su cara superior, la cisura interhemisférica y sus hemisferios cerebrales, ¿no? Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ya? Ahí tal cual aparece en la imagen. Ahí está, ¿no? Cisura o fisura, cualquiera de los dos es válido, ¿no? Algo también aquí simplemente para recordarles, ¿no?
Ahorita vamos a ver en un momento la aparición de los famosos lóbulos del cerebro, ¿no? Pero simplemente aquí para que se vayan guiando, en vez de llamarlo por acá como tipo polo anterior y acá tipo polo posterior, se lo llama referente a los huesos con los que está relacionado, ¿no? Entonces ustedes ya recuerdan que anteriormente teníamos el hueso frontal, entonces ahí también vamos a ver que va a estar relacionado lo que va a ser el lóbulo frontal del cerebro. Entonces todo este sector vendría a llamarse el polo frontal, ¿no? Y todo este sector, obviamente, lo que nos queda sería el polo posterior, que en este caso se va a llamar polo occipital. A simple vista, viéndolo desde esta cara superior, es un poquito difícil de diferenciar estos polos, ¿no? Porque uno dirá, pero ¿cómo sé que acá es frontal, acá es occipital? ¿Cómo sabemos esa diferencia? Simplemente en este caso, sabiendo que la parte frontal es un poquito más angosta a comparación de la parte occipital, ¿ya? Pero la mayor diferencia para quizás decir esto es anterior y esto es posterior, nos la va a dar la cara inferior, ¿ya? Aquí sí no hay dónde perderse porque nos va a guiar mejor con esta misma localización de estos lóbulos que nosotros vamos a ver o conocer con el nombre de lóbulos temporales, lo cual en este caso también va a ser polos temporales porque van a estar en relación con el hueso temporal. Y sobre todo, todas estas estructuras que ustedes están viendo aparecer por acá, las cuales, como ustedes pueden observar, están ubicadas entre ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, como están ahí entre medio de ambos hemisferios cerebrales, a esas estructuras se las conoce como formaciones interhemisféricas, ¿ya? Entonces, estas formaciones interhemisféricas nos van a decir qué polo es este, ¿no? Ya no hay dónde aquí equivocarse que este es el polo frontal y este es el polo occipital, ¿no? Precisamente por la disposición que nosotros estamos viendo acá de las formaciones interhemisféricas. Entonces, ¿cuáles serían esas formaciones interhemisféricas, no? Antes de nombrarlas, simplemente para que ustedes se vayan guiando, fíjense, anteriormente o hacia el polo frontal, siempre vamos a tener ahí la salida aparente, ¿no? De lo que sería nuestro primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿no? Fíjense, aquí está cortado, por ejemplo, pero acá lo podemos ver completito, ¿no? Entonces, este primer par, que sería el nervio olfatorio, siempre está en el polo frontal. Por eso es que yo les decía, si ustedes agarran un cerebro, Dios quiera que al año, no sé cuándo vayamos al anfiteatro físicamente, pero cuando tengan un cerebro en sus manos, agarran directamente, le dan la vuelta y se van a topar con esta imagen, ¿no? Entonces, siempre guíense con este nervio olfatorio que debe estar siempre hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, exactamente, ustedes ya van a saber que esto es polo frontal y lo que queda, pues, polo occipital, ¿no? De ahí simplemente nombramos las formaciones interhemisféricas que vamos a irlas nombrando en sentido de anterior a posterior, de polo frontal hacia polo occipital, ¿no? Para que se sigan guiando qué región es anterior y posterior, ¿ya? Entonces las vamos nombrando por acá. No se olviden, detrás del nervio olfatorio, que sería el primer par craneal, vamos a encontrar el segundo par craneal, que sería el nervio óptico. En este caso, como formación interhemisférica, se toma en cuenta este sector del nervio óptico, que simplemente es como un entrecruzamiento que él hace, que se denomina ese sector quiasma óptico, ¿ya? Entonces, es simplemente como tipo sustancia blanca de esta región cerebral que está ahí como tipo cordón, que simplemente significa el entrecruzamiento del segundo par craneal, ¿ya? Pero ya vendría a ser una formación interhemisférica, ¿no? Muy importante en el caso de los parciales, chicos, por si les preguntan, ¿no? Una de las siguientes estructuras es una formación interhemisférica, por ahí les hacen esa pregunta, entonces vamos nombrando por acá, quiasma óptico, sí es, ¿ya? ¿Qué más vamos a ir viendo? Detrás del quiasma óptico, tal vez ustedes ya recuerdan estas estructuras por el mismo estudio que hemos ido haciendo en el mesencéfalo, ¿no? Acá recuerdan que habíamos visto lo que era el tuber cinereum y aquí su tallito pituitario.
¿no? Y del tallo pituitario salía o se unía a esa glándula, la cual ustedes ya conocen como glándula pituitaria o glándula hipófisis. Entonces, todo esto también vendrían a ser formaciones interhemisféricas. Aquí atrás tenemos esas formaciones redondeadas, lo cual siempre les decía, ¿no? Tiene forma de mamas, para que se acuerden ese memotecnio. Entonces, ahí van a ser los famosos cuerpos mamilares, ¿no? Detrás de los cuerpos mamilares, no se olviden, tenemos el espacio perforado posterior, ¿no? Y más hacia atrás, recién acá tenemos ya todo el mesencéfalo en sí que ustedes ya han estudiado, ¿no? Esto, fíjense, podemos resumir, si ustedes quieren llamar, que todas las estructuras que habíamos visto en el rombo optopeduncular también vendrían a ser como formaciones interhemisféricas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a aumentar o qué va a ser lo nuevo que están conociendo? Ven aquí un cordón blanquecino que parece como un rollito que está de un lado cerebral a otro lado cerebral, ¿no? Prácticamente es como una especie de puente, ¿ya? Y exactamente esa es la función que hace esta estructura denominada el famoso cuerpo calloso, ¿ya? Cuidado que se confundan con nuestro director, ¿no? El doctor es el doctor Galloso, pero en este caso es cuerpo calloso, no se olviden de eso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este cuerpo calloso? Comunicar, ¿no? Comunica ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Ustedes van a ir viendo después que, por ejemplo, vamos a tener hemisferios cerebrales dominantes, ¿ya? Entonces, a veces domina incluso las funciones de un solo lado cerebral, pero eso no quiere decir que el otro lado del cerebro no va a funcionar. También funciona, ¿ya? Pero esas conexiones tienen que quizás aquí estar, como quien dice, comunicadas a través de este sector que va a ser el cuerpo calloso, ¿ya? Lo cual es muy parecido, como les decía, a un puente, ¿ya? Y por último, acá entre las formaciones interhemisféricas, tenemos todo este sector de acá. Fíjense como les estoy dibujando ahí tal cual con el puntito rojo. Toda esta superficie en forma cóncava, así que se dibuja en todo este sector. Esa es la famosa hendidura cerebral de Bichat. Ya, si les preguntaran algún día dónde está la hendidura cerebral de Bichat, vendría a ser todo este sector que les estoy señalando. Ya, entonces también, como pueden observar, vendría a ser parte de las formaciones interhemisféricas. Ya, entonces antes de pasar ahí, vemos rápidamente todas las formaciones interhemisféricas para que no se olviden. Acá tenemos quiasma óptico, el tuber cinereum, tallo pituitario, su glándula pituitaria, cuerpos mamilares, espacio perforado posterior, el cuerpo calloso y la hendidura cerebral de Bichat, ¿no? Eso sería todo respecto a las formaciones interhemisféricas, ¿ya? Ahora, supongamos que queremos estudiar el cerebro a más profundidad. Entonces vamos a tener que agarrar un solo hemisferio cerebral para poder estudiar a su vez las nuevas caras que vamos a tener. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Supongamos voy a hacer recién ahora sí un corte a nivel de esta sutura que vendría a ser como tipo, ustedes ya la conocen como la cisura interhemisférica, pero fíjense, si hablamos de los planos anatómicos, aquí haría un corte sagital, ¿no? Para partir al cerebro en izquierdo y derecho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Una vez ya partido o dividido hacia el cerebro, fíjense que nos van a aparecer nuevas caras. Ahora nos aparecen bordes e incluso vamos a tener hasta extremidades o polos que ya íbamos viendo hace un momento como polo frontal y polo occipital. Ya fíjense, vamos a tener 3 caras y vamos a tener 3 bordes. Ya, entonces fíjense acá, por ejemplo, ya nos hemos quedado solamente con la mitad del cerebro, que sería en este caso el hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Fíjense, si hablamos de las caras, habíamos mencionado que teníamos 3 caras. Entonces, esta cara que estamos viendo, la que quedó hacia afuera, va a ser la famosa cara externa, ¿ya? Cara externa del cerebro. Por otro lado, no se olviden, si tenemos una cara externa, vamos a conocer entonces la cara interna también del cerebro, ¿ya? Y una cara que va a quedar hacia abajo,
que va a ser esta, la cara inferior. ¿Ya? Entonces, esas son las tres caras que tiene el cerebro si lo estamos estudiando por separado, ¿no? Cada hemisferio. Porque recuerdan que de forma quizás general o forma completa, el cerebro solamente tenía cara superior e inferior. Pero si lo separamos en dos y solo estudiamos hemisferio por hemisferio cerebral, vamos a obtener estas caras. Entonces, repito, cara externa, cara interna, y tenemos acá la cara inferior, ¿no? Obviamente, si nosotros hablamos de las relaciones, pues la cara externa, ustedes ya saben, estaría en relación con los huesos del cráneo. No va a estar en relación directa porque ahí tenemos que tener también su envoltura del cerebro, que ustedes ya saben que son las meninges. Entonces, a través de estas meninges va a estar recién en relación con los huesos del cráneo. En el caso de la cara interna, como tenemos la mitad acá de un cerebro, pues la relación sería directamente la otra mitad del cerebro, ¿no? Porque ahí juntaríamos el cerebro en sí. Y la cara inferior, al igual que la cara externa, pues va a estar en relación con los huesos que forman la base del cráneo, ¿no? Si ustedes recuerdan, estos huesos eran sobre todo lo que era el hueso occipital y los huesos temporales, ¿no? Y parte de las alas mayores, sobre todo del esfenoide. Entonces, toda esa cara inferior está en relación con esos huesos. Si hablamos de los bordes, chicos, fíjense, vamos a tener bordes bien marcados. Seguimos estudiando solamente hemisferios cerebrales, que sería la mitad del cerebro en sí. Entonces, fíjense, acá tenemos este borde superior, ¿ya? Si les preguntaran en el parcial qué caras o entre qué caras encontramos el borde superior, no se olviden, fíjense, el borde superior está localizado entre la cara externa, por un lado, y acá podemos ver la cara interna, ¿no? Entonces, ese es el borde superior. Simplemente separa la cara interna de la cara externa. Hacia abajo, ¿no? Si nosotros podemos observar acá, por ejemplo, este borde que vendría a llamarse como borde externo, acá sería diferente, ¿no? Este borde externo que vendría a ser todo este de acá, separa esta cara externa, en este caso ya sería de la cara inferior, ¿no? Entonces, aquí está mejor el borde externo. Ya no se olviden de eso, por favor, separa la cara inferior de la cara externa. Y por último, tenemos este bordecito, que si acá era un borde externo, acá va a ser como borde interno, ¿no? Ese borde interno separa lo que sobra, ¿no? Que sería en este caso la cara inferior de la cara interna, ¿no? Entonces, simplemente primero es hallarle quizás la ubicación a las caras y después así se van a ubicar rápidamente con cuál es cada uno de los bordes, ¿no? Y en el caso de los polos, chicos, no hay donde perderse. La parte anterior siempre va a ser como el polo frontal y la parte posterior como polo occipital. ¿Cómo nos guiamos? Sobre todo con las formaciones interhemisféricas, que en este caso pues ya tiene un, por ejemplo, si aquí hemos ya partido el cerebro mediante una sutura sagital, nosotros vamos a tener esta disposición de todas estas estructuras. Esto que ustedes están viendo acá, ese es el cuerpo calloso. Entonces, fíjense que él tiene una disposición diferente. Esto era lo que habíamos visto como el tálamo. Más o menos por aquí está el agujerito de Monroe, o el agujero interventricular. Estos vendrían a ser los ventrículos laterales. Acá estaría el tercer ventrículo, aquí está, fíjense, su mesencéfalo, la lámina cuadrigémina, el acueducto de Silvio, acá tendríamos lo que sería el cuarto ventrículo, acá ya conocen de memoria la protuberancia, el bulbo y el cerebelo, ¿no? Con su fastigio. Entonces, fíjense, acá también podemos aprovechar entre las formaciones interhemisféricas, este sería el quiasma óptico, este vendría a ser el tipo tuber cinereum, el tallo pituitario, y acá fíjense de bonita esa conexión del tallo pituitario con la glándula hipófisis, ¿no? Incluso aquí les está mostrando en esta imagen la división de esa glándula hipófisis en adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Y fíjense acá, esa glandulita está sentadita en su sillita, ¿no? Que si ustedes recuerdan, esa era la famosa silla turca
del esfenoides, ¿no? Aquí está la cresta inferior del esfenoides, los senos del esfenoides, acá tenemos el etmoides, aquí está el frontal, los senos paranasales, todo ello. Entonces, fíjense esa relación que ya les iba diciendo desde el inicio de huesos del cráneo, cara, con todas estas estructuras del sistema nervioso. Y esto que estamos viendo de colorcito medio azulado, no se olviden que serían ahí las meninges, ¿no? Como les decía, el cerebro no está en completa relación directa con lo que va a ser los huesos del cráneo, sino a través de sus envolturas, las cuales son las meninges, ¿no? De superficial a profundo siempre tenemos la dura madre, aracnoides y pía madre, y ese espacio que se ve ahí más azulado o lleno de líquido aparentemente es el famoso espacio subaracnoideo, ¿no? Que no se olviden, está ubicado entre aracnoides y pía madre, ¿no? Y ese es un resumen rápido para que ya vayan relacionando todo lo que hemos visto en neuro, ¿no? Hasta este momento. Ahora, seguimos, chicos, fíjense, aquí viene la parte crucial y quizás donde la mayoría se desmaya un poquito, ¿no? Entonces, fíjense, hasta acá ya hemos separado el cerebro, ya saben que la mitad del cerebro se llama hemisferio cerebral, la división que hemos hecho era a través de la sutura o fisura interhemisférica, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir separando por cisuras que van a ser como cortes, podemos decir, profundos a nivel del cerebro, pero ya en cada hemisferio que vamos a ir viendo. Y esas cisuras nos van a dar como tipo porciones de cerebro. Esas porciones de cerebro vendrían a llamarse como los famosos lóbulos, ¿ya? Y ya dentro de los lóbulos vamos a ver que hay nuevas divisiones, como ustedes han podido ir viendo, los cuales estos cortecitos que vamos a hacer en el cerebro ya no vienen a llamarse cisuras, sino van a llamarse surcos, ¿ya? Y esos surquitos pues van a volver a dividir, que en este caso sería la división ya de los lóbulos del cerebro, en circunvolución, ¿ya? Para no hacer tanto bla bla, aquí les voy a mostrar cómo es la situación. Volvemos a repetir. Ahí tenemos un hemisferio cerebral izquierdo. Hasta ahí ustedes ya conocían todo a la perfección. Ahora lo que le vamos a hacer, imagínense más o menos como si el cerebro fuese una torta, ¿no? Entonces ustedes para partir esa torta, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cortar con un cuchillo especial ahí en porciones, ¿no? Y recién van a tener las porciones de torta, ¿no? Entonces el cerebro más o menos es algo similar, ¿ya? Solo que esos cortes que vamos a hacer, imagínense con el cuchillo virtual, van a ser gracias a las cisuras, ¿no? Obviamente esto de los cortes yo les estoy diciendo solamente para que ustedes se guíen, pero no es necesario hacerle los cortes realmente al cerebro para marcar estas cisuras, ¿no? Porque ellas ya vienen ahí, podemos decir, marcadas naturalmente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser esas famosas cisuras? Fíjense, aquí tenemos una que está prácticamente en la zona central del cerebro. Sigan ahí toda la línea que les estoy mostrando con el puntito rojo, ¿ya? Esa va a llamarse la famosa cisura central, o si quieren darle un nombre especial, esa es la cisura de Rolando, ¿ya? Para que no se olviden, por favor. Cisura central o cisura de Rolando. Alguien me dirá, pero doctora, ¿cómo yo hago para saber que esta es la cisura central? Y para no confundirme con esta o con esta o con esta otra cosita, ¿cómo sé exactamente qué es la cisura de Rolando? Las características de ella dice que ella es la única que va a venir desde el borde superior, chicos, ¿ya? Desde ahí arribita viene y se va a dirigir con exactitud hasta esta otra cisura que en un momento vamos a nombrarla como cisura de Silvio, ¿ya? Es la única que tiene ese trayecto desde el borde superior hacia la cisura de Silvio. Otra característica de esta cisura de Rolando o central es su disposición que va a ir haciendo en esos movimientos. No sé si logran ver acá. Primero se hace, podemos decir, convexo, luego se hace cóncavo y nuevamente convexo, ¿no? Esa característica que ustedes ven, convexo, cóncavo, nuevamente convexo, solamente la hace la cisura de Rolando, ¿no? Entonces, si ustedes algún día van a estar frente a un cerebro real, ya saben cómo identificar rápidamente ahí la cisura de Rolando,
¿no? Pero obviamente antes de hacer eso, primero lo básico, identifiquen cuál es el polo anterior y posterior, ¿no? Porque yo recuerdo hemos tenido casos donde por aquí han sacado la cisura de Rolando y diciendo que este es el polo frontal y este es el polo occipital. Parece chistoso, pero suele suceder. Por eso es que les digo, lo primero que tienen que identificar es saber cuál es anterior y posterior. De ahí ya van a irse ubicando de una forma más rapidita, ¿ya? Pasamos a la otra cisura, chicos. Fíjense, acá una cisura más inferior, también bien profunda y marcada. En este caso no hay dónde confundirse, no es la única que va a estar en este sector. Esta es la famosa cisura de Silvio, ¿ya? Silvio. Acuérdense, van a ser nombres que quizás tienen que recordar toda su vida. Entonces, si tienen un amigo Rolando, acuérdense que esa es su cisura. Y si tienen un amigo que se llama Silvio, pues acuérdense que esa va a ser su cisura, ¿no? Cisura de Silvio. En el caso de esta cisura de Silvio, lo característico de ella va a ser que más o menos en esta región anterior tiene como tipo de prolongaciones, ¿ya? Una prolongación que se hace horizontal y una prolongación que se hace vertical. En un momento vamos a ver que es importante saber estas prolongaciones, aunque parezcan insignificantes, para poderle poner nombre a esta región, ¿ya? Pero por el momento vean acá, cisura de Silvio con su prolongación vertical y su prolongación horizontal. Ya seguimos por acá hacia atrás, chicos, fíjense, más hacia atrás, más o menos en este sector, todo esto, lo que les estoy dibujando acá con el puntito rojo, esa vendría a llamarse la cisura perpendicular externa, ya perpendicular externa. Y así serían las famosas tres cisuras principales del cerebro. Ya, ahora les pregunto algo. Aquí tal cual ven. A ver, vamos a imaginarnos hasta por acá, ya. Teniendo esta cisura, acá tengo una, dos, tres cortes. Imagínense, les decía una torta. Hicimos 3 cortes ahí a nuestro pastel. ¿Cuántas porciones de cerebro tendrían? ¿Quién me responde? Si hicimos los 3 cortes, imagínenselo. Imagínense que ahí tenemos una torta de cerebro. Acabamos de hacer los 3 cortes. ¿Cuántas porciones de cerebro tenemos? 4. 4, ¿no? 4. Muy bien, esa sería la respuesta. 4. Esos 4 sobrantes que salió, que tenemos aparentemente con el nombre de porciones de cerebro, para no llamarlos porciones de cerebro, vamos a llamarlo los famosos lóbulos, ¿ya? Entonces, es aquí lo que vamos a ver. Fíjense, ahí están los cortes que les decía. 1, 2 y 3, ¿no? Ahí su compañero nos dijo 4. Perfecto, es lo que nosotros podemos ver por el momento, ¿no? Fíjense, acá la cisura de Rolando o cisura central ha dividido el cerebro en 2 regiones, ¿no? Todo este sector que está de color rojo es el famoso lóbulo frontal, ¿ya? Entonces, él siempre va a estar en la parte anterior, delante de la cisura de Rolando. Detrás de la cisura de Rolando, fíjense, acá tenemos otro lóbulo que está aquí medio azulado. Ese va a ser el famoso lóbulo parietal, ¿ya? Fíjense que en este caso no hay dónde perderse porque estos lóbulos tienen quizás los nombres de los huesos con los que están relacionándose, ¿no? Entonces ahí lóbulo frontal, lóbulo parietal. En este caso, debajo acá de la cisura de Silvio, fíjense, tenemos el lóbulo temporal, ¿no? Y por último, por detrás acá de esa cisura perpendicular externa, vamos a tener ahí el lóbulo occipital, ¿no? Tal cual como yo les decía, es imaginarse como si fuese una torta de cerebro, le hemos hecho los cortes y ahí tenemos las porciones, ¿no? Solamente que en este caso, pues, las porciones van a venir a llamarse como lóbulos, ¿ya? Ahora, algo interesante, ¿no? Si es que en su examen les preguntaran cuántos lóbulos tiene el cerebro, y ustedes antes ahorita de que me digan 4, 4 es lo que estamos viendo, perfecto. Pero les cuento, chicos, que hay un quinto lóbulo, ¿ya? El cual no se ve porque está profundo en toda esta región,
pero sí cuenta como lóbulo también del cerebro, el cual se denomina como lóbulo de la ínsula. Ya en esta imagen podemos verlo, fíjense, podemos decir ahí en la profundidad de la cisura de Silvio, ahí vamos a encontrar lo que va a ser ese lóbulo de la ínsula. Entonces, si en el parcial les preguntan, ¿cuántos lóbulos tiene el cerebro en total? La respuesta sería 5, ¿no? Ahora, vamos avanzando más a la parte crucial, antes de que se vayan de espaldas o se asusten con esta imagen. No se preocupen que todos ustedes van a comprenderlo y lo van a memorizar. Incluso en práctica vamos a volver a repetir todo esto con imágenes reales que tenemos ahí de los cerebros, ¿ya? Fíjense, antes de que se sigan asustando, acá recuerden lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estamos viendo un hemisferio cerebral. Ya ustedes conocen la división básica, que sería por las cisuras. Esta recuerden que vendría a ser la cisura de Rolando. Acá adelante tenemos el lóbulo frontal, aquí el lóbulo parietal, aquí está nuestra cisura de Silvio, debajo de ella siempre está el lóbulo temporal, y por aquí atrásito nuestra cisura perpendicular externa, y detrás de ella tenemos lo que es el lóbulo occipital. ¿No? Hasta ahí todo ok. Ahora, lo que les decía, ya solamente vamos a pasar a estudiar lóbulo por lóbulo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver todo lo que vamos a encontrar dentro del lóbulo frontal, luego todo lo que hay dentro del lóbulo parietal y así sucesivamente. ¿Ya? Porque estas rayitas que ustedes han ido viendo, esos cortecitos, les cuento que también tienen nombre. Entonces, eso es lo que vamos a ir a identificar. ¿Ya? Entonces, fíjense, si nos quedamos solamente acá con nuestro lóbulo frontal, ¿ya? Nosotros vamos a poder aquí observar que él nuevamente sufre como especie de cortes, ¿no? Entonces, nuevamente aquí nos imaginamos el mismo ejemplo de hace un momento. Imagínense que esta porción de torta, la cual se llamaría porción frontal, ¿no? O lóbulo frontal, la vamos a volver a dividir, ¿no? Imagínense, vamos a hacer aquí un corte, lo cual en este caso, en vez de llamarlos cisuras, para no confundirnos, esos cortecitos que le vamos a hacer van a venir a llamarse surcos. Como estoy hablando del lóbulo frontal, lo vamos a llamar surco frontal, pero como es el que está más hacia arriba, lo vamos a llamar superior, ¿ya? Entonces, fíjense en este caso, todo este surco que ustedes están observando se va a llamar surco frontal superior, ¿ya? Ese sería el primer corte. Luego hacia acá abajito vemos el otro surco, que fíjense, también es otra división, entonces se llama surco, también está en el lóbulo frontal, se va a llamar surco frontal, pero en este caso, si acá teníamos superior, lo contrario acá va a ser inferior, ¿no? Entonces el nombre de este surco va a ser surco frontal inferior, ¿ya? Ahora, fíjense que estos surquitos les da la gana de unirse, ¿no? Se unen más o menos paralelos a lo que vendría a ser la cisura central o la cisura de Roland, ¿no? Toda esta unión que ustedes están viendo acá. Entonces, en este caso ya no podemos llamarlo surco medio, ¿no? Porque no está al medio de los dos, pero sí como se lo ve paralelo a ese surco central o de Rolando, se lo va a llamar surco precentral o llamado también pre-rolándico, ¿no? Porque está delante de esta cisura de Rolando. Ya, ahora la pregunta del millón, ¿no? Imagínense nuevamente, esta es nuestra torta del lóbulo frontal. Hemos hecho un corte, dos cortes y acá 3 cortes, ¿ya? Entonces, ¿cuántas porciones de lóbulo frontal vamos a tener si hemos hecho 3 cortes? ¿Quién me responde? 4. 4, muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, esas porciones, chicos, fíjense que en este caso estarían dentro del mismo lóbulo frontal, vienen a llamarse como las famosas circunvoluciones, ¿ya? Entonces, para que no se confundan, hace un momento nosotros habíamos dividido primero el hemisferio cerebral gracias a las cisuras, ¿no? Ustedes ya conocen de memoria, cisura de Rolando, cisura de Silvio y perpendicular externa.
Esas cisuras han dividido al cerebro en lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, temporal, occipital y profundamente el de la ínsula. Ahora, lo que estamos viendo es solamente ya el lóbulo frontal, pero simplemente vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero para que no se confundan, esos surcos y esos pedazos de cerebro cambian de nombre, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, en el caso de los surcos, acá simplemente seguimos la disposición en cual ellos se han acomodado. Entonces, ese sería el surco frontal superior, surco frontal inferior, y los dos con sus prolongaciones han dado origen al surco prerolándico o precentral. Ahora, gracias a ellos hemos tenido esa división que sería de las cuatro circunvoluciones, ¿no? Lo cual nos acaba de decir su compañera. Ahora, esta de acá, todo este sector vendría a ser como la primera circunvolución frontal, la cual recibe ese nombre, ¿no? Puede llamarse primera frontal o, viendo la disposición de ella, circunvolución frontal superior. Todo este sector de cerebro, fíjense, todo eso vendría a llamarse como la segunda frontal, o si ustedes gustan, la pueden llamar circunvolución frontal media, porque está entre medio de estos dos, ¿no? Obviamente. Y esta que está quedando hacia abajo, ¿no? Debajo de este surco frontal inferior, vendría a llamarse como la circunvolución frontal inferior o tercera frontal, ¿no? Por eso es que tenemos ahí una F3, para que se acuerden, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esta tercera circunvolución frontal? Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de la cisura de Silvio, yo les dije, no se olviden, esa cisura de Silvio tiene una prolongación horizontal y tiene una prolongación vertical, que después les voy a decir para qué es. Ahora, ahí está, ¿no? Esta tercera circunvolución frontal, gracias a esas prolongaciones de esta cisura de Silvio, va a tener estos pequeños sectores, los cuales se van a llamar de la siguiente forma. Todo este sector que está acá viene a llamarse como cabeza. Este sector que está al centro, cabo, con B grande, cabo, y esta parte posterior se llama pie, ¿ya? Cabeza, cabo y pie. ¿Cuál va a ser la importancia de esto? Cuando veamos en práctica las diferentes áreas del cerebro, van a ver que hay áreas que están solamente a nivel del pie, hay otras áreas que están a nivel del cabo, otras a nivel de la cabeza, y así sucesivamente. Por eso es que tenemos que conocer en primera instancia todas estas divisiones para que después ustedes no se compliquen o no se confunden directamente con los números o las áreas de Brodmann que vamos a ir viendo en práctica, ¿ya? Y todo eso sería solamente lóbulo frontal. Ya que han identificado el lóbulo frontal, ahora los siguientes lóbulos van a ser más sencillos, se los aseguro. Ya pasamos entonces acá al lóbulo parietal. Fíjense, acá la más marcada va a ser este surquito que podemos ver acá, que prácticamente está atravesando todo el lóbulo parietal, el cual se va a llamar el surco intraparietal, ¿ya? Y ese surco intraparietal, al igual que como habíamos visto en este caso, le hace también tipo prolongaciones, en este caso serían paralelas a la cisura de Rolando, pero en este caso hacia atrás, ¿no? Posteriores a él. Entonces, este surco que se va a dibujar en este sector se va a llamar como surco postcentral o post-rolándico, ¿no? Porque está detrás de la cisura de Rolando o central. En este caso, lo mismo, chicos. Fíjense, es como si hubiéramos dividido el lóbulo parietal con dos cortes, uno gracias al surco intraparietal y otro gracias al surco postcentral. Simplemente ahí viendo, entonces sí hemos hecho dos cortes, ¿no? ¿Cuántas circunvoluciones vamos a tener acá en el lóbulo parietal? ¿Quién me dice? 3. 3, perfecto, muy bien. ¿Cuáles serían estas circunvoluciones? La que está arriba de este surco intraparietal, todo este sector se va a llamar primera parietal o directamente circunvolución parietal superior, y la que queda acá hacia abajito se va a llamar segunda parietal
o circunvolución parietal inferior. Ya fíjense que en este caso, a comparación de acá, no tenemos una parietal media, ¿no? Directamente superior e inferior, ¿no? Y en este caso, chicos, fíjense, acá nuevamente nos vamos a basar acá con nuestra cisura de Rolando para nombrar todo este sector, ¿no? De lo que sería el cerebro. Acá igual, si no me equivoco, acá no lo habíamos mencionado. Lo que está por delante acá de la cisura de Rolando, esto ya perteneciente al lóbulo frontal, para que no se olviden, esta sería la circunvolución frontal ascendente, ¿no? Toda esta parte de acá. ¿Ya? Y en este caso del lóbulo parietal sería la circunvolución parietal ascendente, ¿no? Ambas son ascendentes, pero simplemente hay que diferenciar que esta es frontal y esta es parietal, nada más, ¿ya? Pasamos al lóbulo, a ver cuál es más facilito, casi son iguales esto, ¿no? El lóbulo temporal, en el caso del lóbulo temporal vamos a tener también los surcos temporales, surco temporal superior, vendría a ser todo este de acá, surco temporal inferior, y ya ustedes, como ya saben de memoria, si tenemos dos cortes, tenemos ahí como resultado 3 porciones de cerebro, lo cual serían las 3 circunvoluciones, ¿no? Esta sería circunvolución temporal superior o primera temporal, circunvolución temporal media o segunda temporal, y acá la circunvolución temporal inferior o la tercera temporal. ¿No? Vieron que esta parte ya es más sencilla a comparación de lo que han ido viendo al inicio. Pasamos acá en el lóbulo occipital, detrás de este surco intraparietal o como tipo continuación del mismo, vamos a ver que también se dibuja el surco occipital superior, más debajito el surco occipital inferior, y ahí tenemos después de esos dos cortes pequeños los 3 pedacitos de cerebro que vendrían a ser las circunvoluciones occipitales, ¿no? De la misma forma, primera occipital o circunvolución occipital superior, segunda occipital o circunvolución occipital media, y tenemos acá la circunvolución tercera occipital o occipital inferior, ¿no? Y esto es todo lo que hemos visto en la cara externa. En el caso de la cara interna, alguien dirá, no, ya no podemos con los surcos, las circunvoluciones. En este caso, chicos, más bien les cuento que en esta cara es un poco más sencilla y gracias a Dios también no se utiliza mucho el, ¿cómo se puede decir? El reconocimiento de estos surcos y esta circunvolución. No simplemente para guiarse, pero las que sí deben de dominar, no solamente para los parciales, sino para conocimientos generales, son todas estas que ustedes ven de acá, ¿no? Porque en este caso ya aquí vamos a ver que no es que no haya muchas funciones ni muchas áreas, pero van a ver que las mayorías de las áreas de Brodmann, que cada una tiene su función específica, las podemos localizar mejor en estas caras, ¿no? En esta cara ya quizás vamos a tener más relevancia en lo que sería la cara inferior, incluso a comparación de las otras caras, como ser en esta cara interna. Ya, pero igual para que lo conozcan, hace ratito yo les decía, este era el cuerpo calloso, entonces se va a dibujar una cisura principal, así como habíamos dibujado la cisura de Silvio, de Rolando, la perpendicular externa, una cisura principal que es paralela a ese cuerpo calloso, como pueden ver. Ya esta vendría a llamarse como cisura callosa marginal, ¿ya? De esa cisura callosa marginal es como si se salieran así pequeños surquitos, ¿no? En los cuales acá vamos a tener la aparición de uno, o prolongaciones, si ustedes quieren llamarlo. El primero se va a llamar supraorbitario, ¿ya? Este que está, podemos decir, paralelo a lo que va a ser la aparición de la cisura de Rolando que veíamos en la cara externa, se va a llamar entonces como tipo cisura o incisura paracentral, más hacia atrásito o hacia abajo como tipo continuación de esa misma cisura callosa marginal. Vamos a ver acá como un tipo de surquito, el cual se va a llamar surco subparietal, ¿ya? Y más hacia atrás se puede decir que va a estar paralelo, pero ya hacia la cara interna de este surco que habíamos visto como el
surco o la cisura perpendicular externa. En este caso vamos a verlo acá como surco o cisura perpendicular interna. ¿Ya? Las circunvoluciones que nosotros vamos a conocer en esta cara interna vendría a ser esta de acá, que nuevamente está paralela ahí al cuerpo calloso, entonces va a ser esa la circunvolución del cuerpo calloso. Esta que está por delante de esta incisura paracentral, toda esta región de acá viene a llamarse como circunvolución frontal interna. Todo este sector lo vamos a llamar como lobulillo cuadrilátero, ¿ya? Acá también lo vamos a llamar como lobulillo paracentral, todo este sector, porque está ahí paralelo a lo que sería la cisura de Silvio. Y aquí, sobre todo, dividido acá por la cisura perpendicular interna, y esta cisura o este surquito un poquito profundo, el cual se va a llamar el surco calcarino, vamos a tener esta especie ahí triangular denominada la famosa cuña, ¿no? Que vendría a ser como otra circunvolución de esta cara interna del cerebro, ¿ya? Entonces, ahí está simplemente para que lo reconozcan. Ya viendo acá la cara inferior, también esta cara es muy importante que la reconozcan bien. Fíjense acá, simplemente vemos una continuación de lo que era el lóbulo frontal, pero visto desde la cara inferior, como toda esta región está muy relacionada a lo que van a ser las órbitas, entonces vamos a tener como una especie de surcos, los cuales se van a llamar surcos orbitarios. Este vendría a ser el surco orbitario interno, y este de acá el surco orbitario externo. Y si ustedes se pueden fijar, entre ambos surcos hay un surco que en su libro van a ver que dice que tiene la forma de una letra H, X, K, la letra que ustedes quieran, ya la letra que ustedes se imaginen, es broma, ¿no? Pero dice que tiene la letra, la forma de esa letra, ¿no? Es un surco innominado, podemos llamarlo así, pero tiene la forma de una letra. Entonces, gracias a estos surcos también podemos encontrar acá pequeñas circunvoluciones, ¿ya? Entonces, en esta región vamos a tener la circunvolución orbitaria interna, toda esta región comprendida ahí con su letra H, K, X, H, la letra que ustedes quieran, va a ser circunvolución orbitaria media, y toda esta zona vendría a ser la circunvolución orbitaria externa, que a su vez, no se olviden, todo está también dentro de lo que es el lóbulo frontal, solamente visto desde la cara inferior, ¿no? Para terminar, fíjense acá, ya que estamos viendo la continuación de los temporales, acá para que no se pierdan con esta imagen, fíjense, aquí habíamos dicho que podíamos llamarlo primera temporal, segunda temporal, tercera temporal. Esa tercera temporal es la misma que estamos visualizándonos acá, ¿ya? Y si nosotros continuamos hacia la cara inferior, podemos llamarlo acá ya como circunvolución cuarta temporal y acá como quinta temporal, ¿ya? Pero si le quieren poner un nombre más específico o más exacto, vamos a llamarlo con sus surcos, ¿no? Este surco vendría a ser el surco temporo-occipital, porque está entre el lóbulo temporal y occipital. Si está hacia afuera va a ser el surco temporo-occipital externo, y este vendría a llamarse el surco temporo-occipital interno, ¿no? El cual, fíjense, otra vez nos está dividiendo al cerebro en circunvoluciones. Si ustedes quieren, lo pueden llamar directamente circunvolución tercera temporal, cuarta temporal o quinta temporal, o directamente acá circunvolución temporal externa, temporal media y temporal interna, ¿no? Y ahí está lo que ya habían visto, ¿no? La cisura del hipocampo. ¿Ya? Y chicos, fíjense, en el caso de los exámenes en el anfiteatro, los exámenes eran así, ¿no? Les poníamos el cerebro y ustedes tenían que identificar todo, ¿no? Decir, esta es la cisura de Rolando, este es el surco frontal superior, este es el surco frontal inferior, surco prefrontal, circunvolución primera frontal, frontal superior, frontal medio, frontal inferior, cabeza, cabo y pie, frontal, precentral o prerolándico y todo eso, ir indicando parte por parte. Entonces practiquen, chicos, así por favor, porque nada raro que también en el momento de las áreas les va a tocar un examen así y ustedes tienen que saber localizar todo. Ya tienen que dominar surcos, cisuras, lóbulos y circunvolución. ¿Ya? ¿Para qué? Porque fíjense,
Ya cuando nosotros veamos las funciones de cada sector del cerebro, vamos a ver que hay áreas específicas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, acá, si hablamos del área motora primaria, si nosotros vemos dónde está, fíjense, sería prácticamente la circunvolución prerolándica donde va a estar toda el área motora. Motoras quiere decir donde vamos a comandar todo lo relacionado a los movimientos, ¿no? Movimientos finos, movimientos precisos, movimientos grandes, los que ustedes quieran, pero todo lo relacionado al movimiento. Si aquí hablamos del área premotora, también va a estar relacionado a los movimientos, pero estos van a ser movimientos más precisos. Si nosotros ya, habiendo estudiado todo lo que hemos comentado, podemos decir dónde está esta área premotora, podemos decir también que abarca parte de la circunvolución prerolándica y las partes posteriores de la primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal y la tercera circunvolución frontal. No, fíjense que es más fácil de guiarse cuando uno ya conoce cómo se llama cada sector del cerebro. Ya, incluso después vamos a ver que cada área tiene un número específico. Entonces, por eso quiero que primero lo conozcan bien al cerebro y luego ya vayamos a darle números y funciones específicas. Ya en este caso, la diferencia a comparación de esta área motora en general, esta área premotora, como les decía, hace movimientos más precisos, como por ejemplo escribir, utilizar todos los dedos de la mano al hacer la dactilografía, todas estas cositas, tocar piano. Entonces, fíjense, movimientos más complejos y precisos están gracias a esa área premotora. Por otro lado, el área somestésica. Aquí hablamos netamente de lo que sería el área sensitiva primaria, donde llegan todas las sensaciones que ustedes se imaginan. Dolor, frío, calor, tacto fino, tacto grueso, cualquier tipo de sensación va a llegar hasta esta área del cerebro. Ya ahora, si ustedes ya lo relacionan con lo que ya hemos estudiado, fíjense, esa sería prácticamente toda la circunvolución post-rolándica, ¿no? O post-central. Si hablamos acá en lo que sería el área motora del lenguaje, vamos a ver después que hay un nombre específico, como se llama el área de Wernicke y de Broca, sobre todo esta área de Broca, que se encarga de la articulación de las palabras, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, está más que todo ubicada en lo que sería el pie de la tercera circunvolución frontal, ¿no? Fíjense, aquí teníamos cabeza, cabo y pie, ¿no? Entonces, todo este sector está relacionado ahí con el lenguaje articulado. El área acústica, fíjense, netamente aquí todo lo que ustedes conocen relacionado al sonido va a estar captado en lo que va a ser lóbulo temporal, ¿no? Sobre todo en lo que va a ser la primera circunvolución temporal. Ahí vamos a encontrar varias áreas que van a estar relacionadas a lo que va a ser la parte de la audición, ¿no? Acá tenemos, fíjense, área auditiva del lenguaje, ¿no? Aquí les mencionaba, teníamos aquí la parte motora, como es el área de Broca. Acá vamos a tener sobre todo el área de Wernicke, ¿ya? Cuando nos referimos al área auditiva del lenguaje, quiere decir esa comprensión de lo que nosotros estamos escuchando, ¿ya? También está localizada en la primera circunvolución temporal, pero más hacia la parte posterior. Ya prácticamente aquí podemos decir que esta área de Wernicke está entre la unión de lo que sería el lóbulo temporal, parietal, y aquí incluso podemos abarcar un poquito lo que sería la parte del occipital. ¿Qué más? ¿Qué más? Área óptica del lenguaje, ¿no? Algo muy importante también, muy relacionada a esta área de Wernicke, prácticamente las dos trabajan ahí relacionadas, es como decir, la forma de comprender, ¿no? Ustedes pueden comprender, por un lado, en este momento están utilizando la parte auditiva, entienden con claridad lo que uno les explica, pero por otro lado también mientras les estoy mostrando estas imágenes, están observando y están leyendo, entonces también están comprendiendo, ¿no? En ese caso, a eso se refiere con el área óptica del lenguaje, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Han visto, cerebro es hermoso, pero también es un temita no difícil, pero es un poquito medio complejo,
¿no? Entonces, no sé si tienen preguntas, si tienen dudas. Espero que les haya gustado. He tratado de ser lo más detallista posible, cosa que logren comprender. De todas formas, por favor, hoy día mismo no les digo ahorita vayan a leer su libro porque yo sé tenemos hambre y todo eso, pero en el transcurso de la tarde o incluso antes de irse a dormir, lean su librito, por favor, y vayan a ver este tema. No, está, si no me equivoco, después de los núcleos grises del telencéfalo, directamente ahí todo lo que es relacionado a la corteza cerebral, van a ver que está todo lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora quizás va a ser más fácil de comprender todo lo que van a leer conforme ya hemos ido explicando, ¿no? A ver, voy a leer rapidito los chats por si hay preguntitas para que yo les pueda aclarar cualquier duda que tengan. Ahí creo que tenía problemas un ratito Cristian con su audio. A ver. Los demás lo mandaron a bañarse al pobre Cristian. Ya, no sé si tienen preguntas, si tienen dudas. A ver, ahí John Erland se va a acordar de su papá, dice, a ver, no hay cómo olvidarse, se llama Rolando, está bien. ¿Qué más? Ya, los 5 lóbulos, perfecto. Ya. Y la última pregunta, ahí ya están ya viendo, ¿no? El futuro, espero que no tan lejano. ¿Cuánto tarda la especialidad de neurocirujano? Buena pregunta, ya. A ver, más o menos le vamos a echar así. Médico general, primero tendría que, con año de internado de provincia y todo eso, 6 años, ¿no? De ahí la especialidad solamente de neurología son como tipo 4 años. Y de ahí tendría que hacer la parte ya quirúrgica, que sería la cirugía, otros 3 años. Más la devolución en la parte de provincia, 2 años, son como más o menos 10 años en total hacer todo para llegar a ser un buen neurocirujano. Eso sería el resumen, chicos. Ya no sé si tienen otra pregunta, otra duda. Por aquí ya se acaban de desmayar, sí. Es grave, ¿no? Por eso es que quizás han debido de ver que en nuestro medio no hay muchos especialistas en esa rama, ¿no? Precisamente porque es bastante costoso, ¿no? Sobre todo el tiempo que uno invierte, las mismas estructuras que uno va estudiando, pero exactamente, sí vale la pena. Si es que eso les llama, si es que tienen esa motivación, pues háganlo, chicos, ¿no? Hay que cumplir los sueños. Si eso está en sus metas, háganlo, ¿no? Porque han visto, no es solamente cosas de aplicarse, ¿no? Ustedes poco a poco van a ir después viendo las mismas patologías relacionadas ya con el sistema nervioso, todas esas cositas, y si les gusta, pues hay que animarse también, ¿no? Y como dice Pamela, se fue la vida estudiando. Es pues, lamentablemente, o no sé si beneficiadamente, no sé qué palabra utilizar, pero eso, cuando uno decide estudiar medicina, no, nunca termina de estudiar, ¿no? Toda la vida uno va a ir estudiando, no solamente para hacer neurocirugía, ¿no? Sino para cualquier especialidad, siendo también médico general, todo el tiempo hay que estarse actualizando, ¿no? Entonces, es una vida constante de estudiar, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Nada más, no nos ha dado el tiempo para que den su examen aquellas personas que estaban pendientes, pero no se preocupen, ¿no? Por la misma nota de los 40 puntos, lo van a dar la próxima semana. La próxima semana en nuestra práctica, por favor no se la pierdan, estudien para práctica este tema que hemos visto el día de hoy, porque ahí vamos a avanzar ya directamente a las áreas del cerebro. Entonces, para que no se me pierdan, necesito que dominen a la perfección esto de los surcos, las cisuras, las circunvoluciones, todo eso. Ya, entonces avanzamos eso de las áreas y ya después dan su examen de lo que quedaron pendiente de tronco encefálico, ¿ya? Nada más tarea, no hay nada, los que ya dieron su examen, los que presentaron su tarea también ya felices, y solamente a leer ese tema de corteza cerebral, ¿ya? Y ya saben, vayan viendo también su carpeta verde porque ya tenemos fecha de parciales, ¿no? Entonces ya van a ir ahí calculando el tiempo, todas esas cositas para que puedan dar buenos exámenes, ¿ya? Vamos a ir guardando la grabación también para que se procese de una forma más rápida, ¿ya?